Bueno, vamos a arrancar entonces en razón del tiempo. Tengan muy buenas tardes. Siempre bienvenidos y agradeciendo su asistencia acá al proceso de clases virtuales, ya que es de considerar de que la asistencia se toma muy en cuenta, ¿verdad? Así que tengan muy buenas tardes y vamos a arrancar con lo que es la primera lámina, en la cual se presenta la agenda de trabajo semanal para las dos sesiones virtuales que tenemos para esta semana. Como primer punto, bienvenida, que fue dada al inicio de la presentación. Ahora vamos a comenzar con el segundo punto, abordaje del contenido, la molaridad, que veremos en qué consisten estos conceptos y a qué están relacionados y precisamente a lo que es a nivel atómico. Veremos cómo medir sustancias a partir de partículas elementales. Así también, ejemplificación cotidiana, vamos a estar explorando un ejemplo cotidiano para poder encontrar la molaridad química, luego el abordaje de lo que es el contenido de la molaridad, que son términos bastante parecidos, molaridad y moralidad, sin embargo son totalmente diferentes y cada uno tiene su propia naturaleza. Y también lo que es la retroalimentación y cierre. Cada uno de estos aspectos vamos a estar desarrollando dentro de la jornada de trabajo en las dos sesiones virtuales que disponemos. Así que les voy a pedir, por favor, de que anotemos la agenda de trabajo semanal y al terminar esa anotación, me confirman en el chat para avanzar al siguiente punto. Y recordar de que al final de la clase y de igual forma en horas póstumas o si tienen algún inconveniente en el transcurso del día de mañana, me van a entregar la agenda de trabajo semanal más el tema de clase de este día en el grupo de WhatsApp, la fotografía del trabajo realizado y rotulado con su nombre respectivamente. Así que anotemos la agenda de trabajo para quienes se van integrando y me confirman al finalizar de realizar ese procedimiento, por favor. Gracias a quienes están confirmando. Muy bien, muchas gracias a los que están confirmando. Bueno, vamos a arrancar entonces con el primer punto referente al abordaje de contenidos. Si en dado caso se quedan con la anotación de la agenda de trabajo o están ingresando a la clase, no se preocupen, luego les voy a facilitar el documento para que puedan hacer la respectiva anotación. Bueno, vamos a pasar entonces al primer contenido de la semana, que es referente a la molaridad. Este tema tiene bastante relación con lo que ya estuvimos abordando en las clases pasadas, en las cuales vimos las unidades de concentración física para una sustancia. Estuvimos viendo lo que es cómo calcular porcentaje de masa, porcentaje de volumen, partes por millón, cuáles son los niveles de concentración de una sustancia, puede estar una solución diluida, concentrada y saturada, pues todo ello recae y se suma y se engloba en lo que son estos dos conceptos, que en especial ahora vamos a abordar el primero de esos dos conceptos, que es la molaridad. Cuando hablamos de la molaridad, vamos a referirnos directamente al término mol. No sé, para abrir el hilo de participaciones, que han escuchado sobre el término mol. No sé si han escuchado el término en noveno, octavo y séptimo en ciencias y sobre qué han escuchado de este término. Bueno, en las exposiciones y defensas hubo un equipo que tocó lo que es la masa molecular
y hablaron del número de Avogadro, pero para dar hilo a la participación, ¿qué han escuchado sobre mol? ¿Qué conocen sobre este término? Es la cantidad de materia que poseen las partículas, o sea, los átomos y las entidades elementales. La masa es un mol de la sustancia, llamada, como usted dijo, masa molecular. Muy bien, muchas gracias. Excelente punto de vista. Otra persona que quiera opinar al respecto, ¿qué conocen sobre mol? ¿Qué han escuchado de ese término? ¿Sí? Pueden participar en el chat o habilitar su micrófono. Bueno, en cuanto al término mol, cuando nos referimos al mol, nos vamos a referir directamente al término molaridad. La molaridad viene directamente de la palabra mol. Y cuando hablamos de este término mol, vamos a hacer referencia a las sustancias, a las unidades de sustancia que pueden estar contenidas dentro de ciertas partículas elementales que conforman el átomo. Y precisamente hablando de ello, el mol es la unidad de medida para expresar cantidad de sustancia, pero en ese sentido de expresar no se va a referir al porcentaje. Acá ya no vamos a buscar porcentaje, como vimos en la clase pasada, que encontramos porcentaje de soluto dentro de la masa de la solución, o de igual forma el volumen de soluto en porcentaje con base al volumen de la solución. No, acá ya vamos a encontrar directamente la cantidad de sustancia, pero referente a las partículas elementales de soluto que pueden estar disueltos en los litros de una solución. Y en ese sentido, acá en pantalla tenemos lo que es la equivalencia de un mol en moléculas. Un mol es una unidad que surgió a partir de la desintegración del carbono 12 del isótopo y fue descubierto por Amadeo Avogadro. Incluso hay un número que se llama número de Avogadro en honor a él, cuyo valor es 6.02 por 10 elevado a la 23 partículas elementales. En otras palabras, le podemos decir de que un mol de agua, que equivalen a una cantidad bastante pequeña de agua, más pequeña que una gota de agua, hay dentro de esa pequeña o microgota de agua 6.02 por 10 elevado a la 23 partículas elementales. Y dentro de esas partículas elementales encontramos electrones, protones, neutrones y iones. Todas esas pequeñas cosas, más pequeñas aún, están contenidos dentro de un mol. Y lo interesante de todo de los moles es que nos permiten comprender los solutos, cuántas partículas elementales de soluto habrán dentro de los moles de una solución. Y como podemos ver, la cantidad está expresada en notación científica, que es 6.02 por 10 elevado a la 23, lo que significa de que es una cantidad bastante vasta, enorme, de partículas elementales que están contenidos dentro de un mol. Incluso van más de 1.000.000 de partículas elementales. Imagínense lo que puede contener un mol, que nos puede parecer algo pequeño, pero contiene muchas cosas más diminutas, ese mol. Ahora pasemos a la siguiente parte. Para poder comprender esta cuestión de la molaridad, antes debemos de tener en claro los tres niveles de la materia en cuanto a su masa. Empecemos primeramente en lo más micro, transportámoslos a los átomos y vayamos más allá de un átomo, vayamos ya a sus partículas elementales, a los protones, neutrones y electrones. ¿Qué pasa en cuanto a esas partículas elementales? De que tienen masa atómica. Cada elemento periódico, el hidrógeno, el helio, el litio, el berilio, todos esos elementos periódicos contienen masa. Y su masa viene dada por los protones y neutrones. Y para poder encontrar la masa atómica, que se simboliza como M.A o UMA, debemos de realizar una operación que no es muy complicada. Únicamente debemos de tomar en consideración el número en el cual está ubicado el elemento en la tabla periódica, y ese número nos va a indicar la cantidad de electrones, protones y neutrones que tiene ese átomo. Hagamos un ejercicio mental.
Vayamos al hidrógeno en la tabla periódica. ¿Qué número atómico es el hidrógeno en la tabla periódica? Para abrir el hilo de participaciones. Si recuerdan, ¿qué número atómico es el hidrógeno? ¿Qué número es en la tabla periódica? Pueden habilitar su micrófono o participar en el chat. ¿Qué número atómico es el hidrógeno? Creo que es el número 1, profe. Muy bien, es el número 1. ¿Y ese número 1 qué va a significar? De que el hidrógeno tiene un protón, un neutrón en su núcleo atómico y tiene un electrón orbitando alrededor de ese núcleo. ¿Y cuál va a ser la masa atómica del hidrógeno? Va a ser la suma de su protón y de su neutrón. Y si sumamos el un protón que tiene más el otro protón, forman 2 UMA. ¿Y cuál va a ser la masa atómica del átomo de hidrógeno? Va a ser 2 UMA. Y allí claramente ya tenemos una operación para poder calcular lo que es la masa atómica. Y así con cada elemento periódico, vemos el 1, luego el helio, que es el 2, significa que tiene 2 protones y 2 neutrones y 2 electrones orbitando a su alrededor, y hacemos la misma operación. Sumamos su contenido nuclear, protón más neutrón, y vamos a obtener ya la masa atómica. Luego pasamos al siguiente nivel, que es la masa molecular. Este es un nivel más macro, por decirlo así. Ya estamos 10 a la menos 11 metros, ya un nivel de mayor tamaño. ¿Y qué pasa ahí? Ahí ya nos encontramos con otra naturaleza de sustancia. Y como podemos ver acá en la presentación, tenemos de que un caso en el cual tenemos una molécula del agua. Y como todos sabemos, la fórmula del agua es H2O. ¿Qué sucede con esta molécula del agua? Que queremos conocer cuánto pesa. Imagínense una molécula de agua que es una de 1.000.000 de partes de una gota de agua, tiene masa, tiene peso. Y para poder calcularlo, en cuanto a la masa molecular, no es muy complicado, ya que como ya tenemos la fórmula química, la vamos a separar en sus elementos y vamos a empezar a multiplicar o a sumar. En ese sentido, como tenemos 2 átomos de hidrógeno, vamos a la tabla periódica y cuántos elementos atómicos tiene y cuánta es su masa del hidrógeno, 1. Y ese 1 lo vamos a multiplicar por el H2, porque tiene 2 hidrógenos el agua. Multiplicamos ese 2 por el un UMA, que de igual forma aparece en la tabla periódica. En cada símbolo aparece en la parte superior izquierda lo que es un número en decimales, que por lo general en la tabla periódica se encuentra de color rojo, que indica lo que es los UMA o la masa atómica. Y ese número es el que vamos a utilizar para encontrar la masa molecular. Y en ese sentido multiplicamos los 2 átomos de hidrógeno por el 1 UMA, que lo obtenemos directamente de la tabla periódica, y vamos a obtener 2 UMA. Y luego ese 2 UMA lo vamos a sumar con el valor del UMA de lo que es el oxígeno, que también si vamos a la tabla periódica, buscamos ese número en la esquina superior izquierda del símbolo, vamos a encontrar este 15.9999 del oxígeno. Y en este caso lo aproximamos a 16 unidades de masa atómica y luego sumamos el 16 más el 2 que nos dio el hidrógeno, vamos a tener 18 UMA. ¿Qué significa eso? De que la masa molecular del H2O equivalen a 18 UMA. Y así encontramos lo que es este otro nivel en cuanto a la masa o su peso. Y por último llegamos a lo que es el mol. El mol es el término de mayor tamaño, por decirlo así, en cuanto a la concentración de una sustancia. Y como vimos en la lámina anterior, un mol equivale a 0.02 por 10 elevado a la 23 partículas elementales. En otras palabras, un mol de agua, de H2O, tendrá 6.02 por 10 a la 23 partículas. Asimismo, un mol de etanol, que es otra sustancia, también tendrá 6.02 por 10 elevado a la 23 partículas elementales, ya que ese valor de un mol a partículas, que es de 6.02 por 10 elevado a la 23, es un valor constante para todas las sustancias, no importa de qué naturaleza sea, si es orgánica o inorgánica, como en el caso del agua y el etanol,
sino de que siempre va a ser el valor inicial, que es 1 en cuanto a mol, esta cantidad de partículas, 6.02 por 10 elevado a la 23, la cual surgió, como les mencionaba y les contaba un poco de la reseña histórica del mol, a partir de la desintegración de gramos de carbono y de un isótopo de carbono, que es el carbono 12, se desintegró en sus elementos individuales y a partir de allí se calculó un peso que claramente compartía con los demás elementos periódicos y asimismo se nombró número de Avogadro en honor a la persona que lo descubrió, que fue Amadeo Avogadro, que determinó que claramente en un mol siempre vamos a encontrar esta concentración de sustancia, de 6.02 por 10 elevado a la 23 partículas elementales. Y allí claramente vemos cada uno de los niveles, desde la masa atómica, lo más pequeño, la masa molecular, el término intermedio de tamaño, y el mol, que es lo de mayor dimensión y tamaño. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Bueno, acá está resumido el concepto de molaridad en cuanto a su terminología científica. Cuando hablamos de molaridad, vamos a referirnos, como les mencioné, a los moles de soluto, que pueden estar disueltos en litros de solución. Acá no vamos a hablar de porcentaje de masa, porcentaje de volumen, sino moles propiamente, y específicamente de solutos disueltos en solución. Asimismo, cuando hablamos de molaridad, se simboliza con la letra M mayúscula, y la fórmula de la molaridad no es muy complicado, ya que únicamente implica una división. Vamos a dividir los moles de soluto entre los litros de solución y ya vamos a obtener lo que es la masa molar o la molaridad de dicho soluto. Muy bien, vamos a pasar a lo que es al ejemplo, a la ejemplificación cotidiana. ¿Algún voluntario que me haga el favor de leer el ejercicio desde calcular hasta los 100 mililitros? Yo, profe. Gracias. Calcular la concentración molar de una solución acuosa de hidróxido de sodio que contiene 20 gramos de soluto en un volumen de 100 ml. Muchas gracias. En ese sentido, vemos claramente de que la estructura del problema es totalmente diferente al abordado en las clases anteriores de porcentaje de masa o porcentaje de volumen. ¿Por qué? Porque acá ya no aparece el término porcentaje, sino que nos pide concentración molar. Y la concentración molar va a venir dada por la fórmula de moles de soluto entre los litros de solución. ¿Cómo vamos a desarrollar el ejercicio? Se pueden preguntar. Primeramente, hagamos resaltar los términos claves del problema. Tenemos primeramente una solución acuosa. ¿Qué significa? De que se encuentra un término intermedio entre líquido y sólido. Así son las soluciones acuosas. Y es, en este caso, de hidróxido de sodio, que la fórmula química es el NaOH, que está entre paréntesis. ¿Cuántos solutos tenemos? Tenemos 20 gramos de soluto en un volumen de la solución del hidróxido de sodio de 100 mililitros, que es el ml. Ahora vamos a pasar al primer paso para resolver el ejercicio. Para poder encontrar el primer paso, primeramente debemos de encontrar los gramos mol de cada uno de los elementos que forman la fórmula. ¿Qué átomos contiene el hidróxido de sodio? Contiene Na, contiene O y contiene H. ¿Qué es el Na? En la tabla periódica es sodio. ¿Qué es la O? Oxígeno. Y la H, hidrógeno. Y para obtener cada uno de los valores de gramos mol, vamos a ir de igual forma a la tabla periódica y vamos a buscar la masa atómica, que se encuentra en la esquina superior izquierda del símbolo atómico. En ese sentido, en el caso del sodio, tiene un valor de 23 UMA, y esos 23 UMA equivalen directamente a 23 gramos mol. Vamos al oxígeno y vamos a encontrar de que tiene un valor de 15.99, lo aproximamos a 16 y tiene un valor equivalente en gramos mol de 16 gramos mol. De igual forma vamos al hidrógeno, es el elemento atómico 1 y por tanto tiene lo que es un UMA. Hacemos la equivalencia y es de uno de los valores de cada símbolo atómico. Sumamos los 23 gramos mol de sodio más los 16 gramos mol del oxígeno,
más el 1 gramo mol del hidrógeno. ¿Cuánto nos resulta? 40 gramos mol. Y este valor en el primer paso va a ser el valor de la masa molar, que es un aspecto importante para poder encontrar los moles de soluto. Ahora que tenemos este valor, vamos a pasar al segundo paso, que es encontrar N. N va a simbolizar lo que es cantidad de moles de soluto. Y para poder hacerlo, N va a ser igual a la división de los gramos de soluto divididos entre los gramos mol de la masa molar que encontramos en el primer paso. Hacemos la sustitución. ¿Cuántos gramos nos dio el ejercicio? 20 gramos. Esos 20 gramos los dividimos entre los 40 gramos mol, que nos dio la suma de los gramos mol de cada uno de los elementos, y nos da 0.5 mol. En otras palabras, este 0.5 mol equivale a la masa, en este caso, de moles que hay de el soluto dentro de la solución. Pero cuando llegamos a este paso, no significa que esté ahí termina el problema, porque debemos de encontrar ya directamente su relación con la solución, porque acá únicamente lo hacemos de gramo a gramo. Ahora lo vamos a hacer de moles a litros. Y en el caso del tercer paso, ya aplicamos directamente la fórmula de la molaridad, la cual, como les mencionaba, no es muy complicada. Únicamente vamos a dividir los moles de soluto, que lo encontramos en el segundo paso, entre los litros de solución. Hagamos la sustitución. Esa M mayúscula significa molaridad. Va a ser igual a 0.5 mol, que lo encontramos en el primer paso, y luego fuimos al segundo paso encontrando N, que es este valor de 0.5 mol, y lo vamos a dividir entre los litros, que en este caso es de 0.1 litros. Si se preguntan, ¿pero de dónde salió ese 0.1 litros? De la conversión de los mililitros que nos da el ejercicio a litros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Únicamente van a dividir lo que son los 100 mililitros entre 1000 mililitros, que equivale a 1 litro, y ya les va a dar el resultado. Y en ese caso, 100 mililitros equivalen a 0.1 litros. Ahora que tenemos ese procedimiento realizado, dividimos 0.5 mol entre 0.1 litros, nos dará 5 mol sobre litros, lo que es la masa molar del soluto disuelto en la solución. Y de igual forma lo podemos representar como un 5 con una letra M mayúscula, lo que es la masa molar. Y en otras palabras, eso significa de que la cantidad de partículas elementales del soluto, que es de 20 gramos disueltos en los volúmenes de la solución, que son 100 mililitros, equivalen a 5 mol, que lo multiplicamos por el valor del 6.02 por 10 elevado a la 23 para obtener la cantidad de partículas elementales contenidos dentro de esa sustancia. Pero en general, solo nos vamos a quedar hasta este paso, hasta encontrar la molaridad. ¿Alguna pregunta referente al ejercicio? Al primer paso, segundo y asimismo al tercer paso, en el cual ya aplicamos la fórmula de la molaridad. Profe, Dígame. si están en decimales, por ejemplo, 15.5 se aproxima a 16. En ese dado caso, si está por arriba del 5, si está a 0.6, lo aproximamos. En el caso del UMA únicamente. En la tabla periódica, cuando buscamos el número, muchos de las unidades de masa atómica se encuentran en decimales, así como ponía el ejemplo del oxígeno. Vamos a la tabla periódica, vamos a encontrar de que el UMA del oxígeno es de 15.9999. En ese caso, aproximamos al siguiente número, a la siguiente cifra, que es 16. Pero únicamente aplicaría para lo que es el primer paso. Ahí sí podemos aproximar. Ya en el segundo y tercer paso es necesario emplear lo que es la cifra propiamente. Si está arriba de 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, sí podemos aproximar. Profe, Dígame. siempre va a ser 0.1. En el caso de los litros variará del ejercicio, pero en el caso de la conversión
de mililitros a litros, siempre vamos a dividir entre 1000 mililitros para encontrar los litros. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda? Estos ejercicios van a venir contenidos en las próximas actividades. Únicamente se evalúa en la guía integradora de esta semana lo que corresponde a los ejercicios vistos en la clase pasada. Para esta semana estos contenidos van a ir en sumatoria a las consiguientes evaluaciones. Así que por si aún he quedado alguna duda, pregunta, están abiertos para poder realizarla y poder aclarar. ¿Alguna otra pregunta que tengan referente a la molaridad? Como vemos, es una fórmula que no es muy complicada para poder encontrar la molaridad. Lo más complicado que podemos encontrar en el procedimiento es el primer paso, buscar en la tabla periódica los gramos mol y luego sumamos y para encontrar N solo dividimos ya los gramos de soluto que nos da el ejercicio entre los gramos mol y luego nos vamos al último paso a encontrar directamente a la molaridad. ¿Alguna otra pregunta referente al ejercicio, al contenido visto sobre la molaridad? Todo claro. Muy bien. Como ahora están con códigos, se me dificulta a veces reconocer de quiénes se trata cada uno, pero ya nos proporcionaron una lista. Me imagino que los demás también ya se dieron por enterados del nuevo cambio que habrá a partir de mañana sobre la utilización de un código para acceder a las clases, el cual básicamente es solo su nombre de usuario. En vez de su nombre, va a escribir lo que es ese código que le va a proporcionar su orientador. Bueno, si no hay más dudas o preguntas, hasta acá vamos a llegar con lo que es el contenido. Recordarles y pedirles de que en el transcurso de la tarde, lo que resta de la tarde, o en el transcurso del día de mañana, hagan llegar lo que son los apuntes del tema de este día, concernientes al tema de la molaridad. Anotamos la agenda de trabajo semanal, luego el tema de la molaridad, no necesariamente tienen que ser 2, 3 páginas, una media página puede ser del aspecto más importante y sobre todo el ejemplo. Los ejemplos son cruciales para poder llevar el seguimiento del contenido y así también pueden hacer incluso hacer un expediente de archivos de las presentaciones para que lo tengan como base de estudio, como una idea a realizar. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a cerrar entonces sesión. Ya les voy a facilitar el documento para que puedan trabajar la parte de la clase y recuerden su fotografía rotulada con su nombre para facilitar en cuanto a la revisión. ¿En el Así grupo o que, el privado? en el grupo, por favor, para evitar saturar la bandeja de entrada. Nos vemos, profe. Muy Gracias. bien, terminamos entonces con la sesión. Que tengan una feliz tarde, muchas bendiciones para su familia y nos vemos hasta la próxima clase. Dios, profe. Nos vemos, cuídense.